Amor en Verde te comparte una cápsula bíblica. Hola, te saluda nuevamente Esteban de Amor en Verde y en este pequeño videíto te voy a platicar de el canon en la Biblia. A lo mejor alguna vez te has preguntado, bueno, pues hay muchos libros que conforman la Biblia, pero ¿por qué están ahí esos libros y no otros? No, bueno, todo este conjunto de libros que integran la Biblia o a lo que determina qué libros lo integran se le conoce como canon o lista. Canon es una palabra latina que quiere decir justamente eso, regla o lista. Lo interesante con el canon en la Biblia es que varía de acuerdo a las creencias. Por ejemplo, para los judíos que solamente contemplan el Antiguo Testamento, pues tienen un canon diferente al nuestro, igual que algunas otras nomenclaturas de cristianismo que no necesariamente son católicas. Esto no solamente tiene que ver con cuestiones de índole de fe, sino también con algunos elementos históricos o con algunos sucesos que han ido pasando para conformar lo que ahora conocemos como el canon. Y bueno, lo que sucede es que hasta antes de la invención de la imprenta, ya por el siglo XV con Gutenberg, pues no existía un solo volumen que agrupara los 73 libros que conforman a la Biblia, sino que se tenían los libros por separado y además era rarísimo que una persona tuviera la colección completa, digamos, de todos los libros de la Biblia. Ya ahora con las imprentas modernas, pues cada quien puede tener no una, varias Biblias en su casa, ¿no? Esto es algo relativamente nuevo, ¿no? De un par de siglos para acá, pero pues antes era muy raro esto, ¿no? Entonces había pues mucha discrepancia de qué libros se tenía, de quién tenía cuáles y demás. Y bueno, esto se remonta a el judaísmo, ¿no? Para los judíos, por ejemplo, agrupan el total de libros que nosotros consideramos como el Antiguo Testamento en tres, en algo que se conoce como la Torá o la ley, ¿sí? Los libros llamados Nebihim o libros proféticos y los libros llamados Ketubim o libros que se traduce como los escritos. ¿Qué es esto? La Torah es la ley, que son los 5 primeros libros que para nosotros es la Biblia, el mentado Pentateuco, ¿no? El Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, que narra la creación del mundo, el origen del pueblo de Israel y demás, ¿no? Los libros proféticos, Nabihim, Nebihim, es justamente este conglomerado de libros que recogen historias de profetas. Esta catalogación se hizo más o menos hacia el siglo II antes de Cristo. Están también los libros estos llamados los escritos, ¿no? Ketubim, que son diversos textos de índole, digamos, educativa, ¿no? Y esto se conformó más o menos hacia el siglo III después de Cristo, ¿no? Ya con esto entonces tenemos como un primer canon, ¿no? De lo que es ahora para nosotros el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, se hizo entre los siglos II y III antes de Cristo en Alejandría, esta ciudad antigua muy famosa, una traducción de estos textos, de estos tres grandes grupos, ¿no? Que tradujeron del hebreo al griego, ¿no? Esta traducción se conoció como la traducción de los 70. ¿Por qué? Porque le hicieron 70 sabios, ¿no? Y es algo que ha prevalecido hasta nuestros días. A ese listado, por ejemplo, se le conoce como canon alejandrino, ¿no? De hecho, ese canon es el que se utilizaba en tiempos de Jesús para estudiar la escritura. Tiempo después, por ahí en el año 95 después de Cristo, se hizo un nuevo canon, el llamado canon palestino. Sí, en este solamente se consideraban los libros que en ese momento se conservaban y estaban escritos en hebreo, es decir, dejaban de lado la traducción de los 70, ¿no? Ya entrando a la era cristiana, hacia el siglo IV, que fue cuando terminó la persecución de los romanos hacia los cristianos, se hizo una traducción del griego al latín, que pues era el idioma oficial del Imperio Romano. Esa traducción se conoció como la Vulgata,
¿no? Desde entonces ya se utilizaba el canon que a la fecha utilizamos actualmente, es decir, los 73 libros que conforman la Biblia cristiana, siendo 46 del Antiguo Testamento y otros 27 del Nuevo Testamento. Después, por mencionar algún otro hecho histórico, hacia el siglo XVI pues llegó Martín Lutero y con la Reforma Protestante descartó algunos libros del Antiguo Testamento. Bueno, esto es nada más para que te des una idea de cómo a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo del judaísmo y del cristianismo, pues ha habido como diversos cánones, sí, o diversos listados de los libros que conforman o no conforman la Biblia. Resumiendo entonces, ahora pues el canon que utilizamos en los católicos está integrado por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Bueno, espero que hayas encontrado interesante y de utilidad esta pequeña cápsula. Muchas gracias por tu tiempo, por haberte dado la oportunidad de acercarte a esta cápsula bíblica y pues nada, esperemos que nos sigas en las redes sociales. Adiós. Esta cápsula está basada en el curso de catequesis bíblica elaborado por Rafael Toscano Maldonado.